Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rav Yaakov Benjo, desde Chile, saludándolo a todos con mucho cariño. Esperamos que estén disfrutando esta increíble instancia de Yom Ha'atzmaut. Hemos tenido un programa full, con todo tipo de actividades, para todos los gustos, para todo tipo de personas. Y continuamos. El nombre que pusimos a esta charla hoy día es Round 2, esta vez sí. Round 2, esta vez sí. ¿A qué nos referimos a esto? Entonces, déjenme contarles un poquito de qué es lo que estamos pensando. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco de la historia de Israel, la historia del pueblo judío a través de Israel mismo, entonces, cuando uno ve distintos grupos, distintas personas tratando de atacar la conexión del pueblo judío con la tierra de Israel, es bien interesante, porque solamente tienes que abrir la Torá y partes del principio, con el que empezó quizás, el que empezó todo el club llamado el pueblo judío, Abraham Avinu, Abraham el patriarca. Abraham Avinu, la primera vez que lo conocemos, Dios le dice, Lech Lecha, quiero que vayas a la tierra de Israel, Lech Lecha el Artzeja, quiero que vayas, Lech Lecha Mertzeja, mi moleteja, mi betalija, el Arza Shareka, anda a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál tierra de Israel? ¿Cierto? Ve a Abraham, se asienta en Beersheba, ¿cierto? Compra el terreno, un terreno en Hebrón, ¿cierto? Esa, de hecho, históricamente, interesantemente, es uno de los primeros registros de la venta de un bien inmobiliario, ¿cierto? Venta de propiedades. De hecho, Abraham vino estafado, le toca vender, le toca comprar ese terreno por un precio exorbitante, lo que eran 400 ciclos de plata, para que sepan, acorde al Código Hammurabi, que es uno de los primeros textos, los textos más antiguos que tenemos, una persona en esa época ganaba 5 al año. Entonces, básicamente, Abraham pagó muchísimo por este terreno, pero Abraham pagó mucho para tener un pedazo de Eretz Israel, un pedazo de Eretz Israel. Yitzhak Avinu nunca salió de Israel, nunca salió de Israel. Yosef, Yosef, quien comienza toda la odisea del pueblo judío, hacia el final de su vida le dice, por favor, quiero asegurarme de ser enterrado en la tierra de Israel. Y de hecho, cuando salen de Egipto el pueblo judío, entonces nuestra tradición es que los huesos de Yosef fueron llevados hacia Eretz Israel y fueron enterrados en Eretz Israel. Hay varios midrashim, que el mar se abrió gracias a eso, distintas cosas, pero vemos un increíble apego de nuestros patriarcas, de nuestros fundadores, con la conexión de Eretz Israel. Quiero hacer una breve reseña para que entendamos un poco la conexión con todo esto, y ahí va a llegar al punto que quiero que nos podamos llevar, porque cuando estamos en el año 72 de la fundación del Estado de Israel, y tratamos de pensar un poco, ¿qué significa eso para mí? No solamente el shawarma, no solamente la lafa, estuvo impresionante la cocina que tuvimos hoy día, pero la pregunta es, en realidad, ¿cómo yo, un judío, en el año 2020, 72 años después de la fundación del Estado de Israel, qué significa eso para mí? Y en realidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el trabajo de este día? O sea, ¿qué tenemos que pensar? ¿Solamente celebrar, estar agradecidos que tenemos un Estado? Es verdad, todo eso es verdad. Pero profundamente, ¿qué tenemos que sacar de aquí? Yeshua, ¿cierto? El alumno de Moshe se encargó, ¿cierto? Se encargó de enterrar Abraham, a Yosef, se encargó de enterrarlo en Shem. La entrada de Eretz Israel fue impresionante. Los judíos vivieron en Israel 440 años, una vez que entraron, cuando fueron liderados por Yeshua. Shmuel, el profeta, interesante, él establece Jerusalén como lugar para el Bet HaMikdash. De hecho, no sabía que iba a ser así, pero establece Jerusalén. Y un dato interesante, el Yortzeit de Shmuel, el día que Shmuel Hayanaví falleció, fue el 28 de Iyar. El 28 de Iyar corresponde a el 28 de Iyar de 1967, fue cuando recuperamos Jerusalén. Entonces, la primera persona que le dio una tremenda importancia a Jerusalén, ¿cierto? Hace miles de años, que fue Shmuel, es justamente en su Yortzeit, donde nosotros, en nuestros días, somos capaces de entrar y de nuevo disfrutar de Jerusalén. David compra el Bet HaMikdash, él hace una transacción y él compra el lugar para hacer el Bet HaMikdash, y su hijo Shlomo construye el Bet HaMikdash. Esta época de tiempo duró aproximadamente 410 años. 410 años. La destrucción del templo fue liderada por los babilonios. Los babilonios invaden Israel, arrasan, destruyen el Bet HaMikdash, y los Yehudim en ese momento dicen, ahora que los Yehudim están saliendo, la primera vez que somos exiliados de Jerusalén, Amisrael dice, si yo me voy de acá, prefiero olvidar mi derecha. O sea, no voy a olvidar Jerusalén, no puedo irme de acá y olvidar lo que es este lugar. En ese contexto ocurre la historia de Purim, ¿cierto? La historia de Purim es entre el primer y segundo templo. Mordejai es llamado Ish Yemini.
había un hombre yehudí, se llamaba Ish Yemini. ¿Por qué Ish Yemini? Porque Mordejai nunca perdió su derecha. Era el hombre de la derecha. ¿Qué quiere decir el hombre de la derecha? No era política. Era Imesh Kaje Jerusalén. Se me olvida Jerusalén. ¿Sabes qué? Prefiero olvidar mi derecha. Prefiero olvidar mi lado fuerte. Prefiero olvidar todo de mí. Prefiero olvidar mi esencia. Mordejai es Ish Yemini porque no se olvida Imesh Kaje Jerusalén. En ningún momento olvida Jerusalén. Y por lo tanto, Amisael vuelve. 70 años después, Amisael vuelve a la tierra de Israel. Vuelve con Esdra, con Nehemia, ¿cierto? Van a construir las paredes de Jerusalén, como lo pone en el Tanaj, van con un martillo y espada. Por un lado estaban construyendo, por el otro lado defendiéndose de sus enemigos, ¿no? La historia se repite. 1948, tratando de construir un Estado, usando armas viejas para tratar de defendernos como se pudiera. La historia se repite. Esto duró 410 años. De hecho, interesantemente, no mucha gente subió a Jerusalén, no mucha gente hizo alianza, la gente no quería hacer alianza en esta época. 410 años aproximadamente, y entre medio los griegos nos invadieron, tratando de imponer su visión, ¿cierto? La historia con los Yevanim. Los Yehudim en total estuvieron aproximadamente 1200 años en la tierra de Israel, con gobierno, con cortes, con un sistema operativo económico. Los romanos eventualmente destruyen Jerusalén. Y los romanos, los Yehudim tratan de vivir ahí, los romanos no quieren, le cambian el nombre a Jerusalén, a Elía Capitolina, ¿cierto? Conocemos la historia. En general, cuando quieres tratar de desconectar a alguien de su tierra, le cambias el nombre, le pones otro nombre, para tratar de quitar la conexión con el pueblo judío. Y es impresionante. Esto, en 2 minutos conté una historia, pero esto parece un cuento de ciencia ficción. ¿Cuántas naciones han retornado 3 veces a su tierra? 3 veces, no una, no 2, 3 veces. Es algo, y no solo eso. Si el mismo Tanaj nos cuenta, la misma Torah nos cuenta que esto iba a ocurrir. Esto lo hace más loco de que esto haya ocurrido ahora en nuestros días. En realidad digo una segunda vez. La primera vez fue la primera vez que teníamos que entrar. Después fuimos exiliados, fuimos exiliados una segunda vez. Y ahora en realidad tenemos una segunda oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad después de miles de años. Y lo más increíble es que esto no solamente ocurrió 3 años después de la Shoah, sino que es algo que nuestros Nevi'im, nuestros profetas, ya lo habían hablado en el Tanaj. Estamos viviendo algo de verdad parece ciencia ficción, estadísticamente imposible. Amisael tiene una conexión con Israel impresionante. Nosotros sabemos que la Torah tiene 613 mitzvot, 613 mandamientos. La mayoría de los mandamientos hoy en día no se pueden cumplir. No sé lo que han escuchado, pero hay 613 mitzvot hoy en día, por lo menos 270 son las únicas relevantes que podemos cumplir hoy en día. ¿Por qué? Porque no tenemos la mayoría de los Yehudim viviendo en la tierra de Israel. Es un requisito lógico. No podemos cumplir las mitzvot si no estamos en Israel. No podemos. De hecho, algunos comentaristas traen que las mitzvot que se cumplen fuera de Israel no están en el nivel de la mitzvah como es cumplir en Israel. Me acuerdo unos rabinos de Estados Unidos que en cierto momento viajó hasta a Israel y con el cambio horario, en el fondo, llegó el mismo día que había viajado, pero no viajó de Europa, pero con el cambio horario básicamente llegó el mismo día y ya había rezado Shaharit, había rezado la tefilá matutina, la plegaria matutina, la había hecho hace algunas horas de donde había viajado. Llegó al lugar, sacó sus tefilín y se los puso de vuelta. Los alumnos dicen, rabino, ¿por qué está poniendo ese tefilín de vuelta? Le dijo que yo cumplí la mitzvah de tefilín fuera de Israel. Cuando yo hago una mitzvah en Israel, es otra mitzvah. Es otro calibre. La Torah en Israel es distinta, ¿cierto? La calibre, el nivel que uno puede llegar, la profecía, ¿cierto? El conectarse con Dios. Profecía no solamente ver el futuro, quiere decir, la conexión que llegamos a tener con nuestro Creador es otra de estar allá. Y por lo tanto, no podemos dejar de estar agradecidos en un día así. No podemos estar agradecidos y negar la impresionante conexión que tenemos con la tierra de Israel, con el hecho de que ahora recuperamos la independencia, recuperamos el gobierno de la tierra de Israel, y que ahora no solamente eso, en algunos días más vamos a celebrar Jerusalén, Yom Jerusalén, el hecho de que estamos viendo algo que nuestros antepasados soñaron ver. Si es así, si yo entiendo que a Misael y a la tierra de Israel tenemos una tremenda conexión, la pregunta es, ¿qué rol cumple la tierra de Israel? ¿Qué rol cumple la tierra de Israel? Si nosotros tenemos que traer la presencia divina al mundo, nosotros tenemos que traer la presencia de Dios, tenemos que traer al mundo el concepto de que Dios existe, que Dios maneja el mundo, y todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué rol cumple la tierra de Israel misma? Es que es algo fascinante. La tierra de Israel lo que viene a mostrar es
que Yahdut, que nuestra visión del mundo tiene que permear todas las áreas. Que la manera en la cual miramos el mundo, vemos cómo Dios se relaciona con el mundo, la manera cómo entendemos que todo tiene que trascender espiritualmente, eso tiene que vivir en todo aspecto de nuestra existencia. Y la única manera de hacer eso es que el mismo país opera con ese funcionamiento. ¿Cierto? Es que mostramos que nosotros odiamos la guerra. Y por lo tanto, si vamos a disparar, a último momento vamos a disparar de verdad, vamos a usar balas de goma en intertanto. Vamos a tratar de tener cuidado con la gente que nos ataca para no pasar a llevar a ningún derecho humano, porque sabes que la vida es lo más importante. Vamos a vivir en una sociedad que vive, que respira eso. Y de esa manera vamos a mostrar al mundo que eso es lo que queremos ser. Que nosotros tenemos que ser un Orla Goim, vamos a ser una luz para las naciones, mostrando cómo todo un sistema es capaz de funcionar con esto. O sea, a eso tenemos que apuntar. De eso se trata. Israel y Am Israel estamos conectados y no podemos negar con la conexión que tenemos. La función que cumple Israel, la tierra de Israel, es una función impresionante. Con eso, quiero que pensemos en una cosa. Y quiero que pensemos que ahora estamos en un punto en la historia un poco distinto. Me refiero un poco distinto a lo que fue en otros instantes. Yo creo que no es coincidencia que la época del tiempo, nosotros sabemos que el calendario judío no es solamente fechas en donde conmemoramos cosas, es que tú estás reviviendo la energía de ese momento en cada vez. Cada vez que tú pasas por el mes de Nisan, tú estás viviendo la energía de la salida de Egipto. Y si tú te enganchas a esa energía correctamente, entonces eres capaz de lograr y experienciar tu propia redención, tu propia Geulah. Si tú entras a Rosh Hashanah, entras al mes de Tishrei, ¿cierto? Desde Lula hacia Tishrei, entonces estás conectándote con la energía de creación del universo y eres capaz de recrearte. La energía del Omer es una energía bien extraña. El Sefirat HaOmer debiera ser debería ser un momento muy alegre. El Sefirat HaOmer es el punto entre la fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot. Pesach conmemora la salida de Egipto. Shavuot es el punto de la entrega de la Torah. Y durante Sefirat HaOmer estamos trabajando nuestras cualidades, nuestras midot, para convertirnos en una persona que es capaz de recibir la Torah. Y eso debe ser tremenda. Imagínense la alegría. Pero, como ven, hay un elemento de tristeza en esta época. Hay un elemento de tristeza. Hay un elemento de duelo. Porque hay ciertas desgracias que ocurrieron aquí. Y todo esto empieza en realidad en la época del Segundo Templo. Vamos al Segundo Templo, años 70 aproximado, se destruye el Segundo Templo. Y Titus dice, ¿saben qué? Esto es el fin de todo. Titus arrasa, esclaviza, demuele todo lo que está en el camino. Los Yehudim no se rinden. Rabbi Yohanan Ben Zakkai dice, ¿saben qué? Dame Yavne por lo menos. Voy a tratar de reconstruir la vida judía. Aún hay Yehudim en Israel. Algo queda todavía. 50 años después, más o menos. Año 125 era común. Sale un hombre. Este hombre se llama Bar Kuziva. Bar Kuziva comienza una guerra política. Hace un ejército de que aparentemente por los historiadores de la época era de casi 200.000 personas. ¿Okay? Esto también coincide con la época en que los romanos están en decadencia. Y esto era un ejército de gente. Fueron nuestros primeros Hayalim, dijeron era gente que iba a recuperar Israel. Era un grupo que, de hecho, tenía el respaldo del sabio de la época, Rabbi Akiva. El famoso Rabbi Akiva, uno de los más grandes que han existido hasta el día de hoy, seguro uno de los más grandes de su propia época. Dijo, ¿saben qué? Yo lo apoyo, yo estoy con ellos. Y fue tan poderoso que algunos años después, 9 años después, año 134, es capaz de reconquistar Jerusalén. Y de hecho, algunos registran que quizás iban a construir el tercer templo. Eran tiempos, de verdad, muy esperanzadores. Eran tiempos en los cuales sentías que esto se va a cambiar. Y de hecho, Rabbi Akiva dice, ¿sabes qué? Maimónides dice que le cambió el nombre a Bar Kokhba, el hijo de una estrella. Es la estrella, es el Mesías, es la revelación. Es el momento, se viene la Geulah. Ahora sí. Los romanos tuvieron que traer a su carnicero oficial, Julio Cerbero, y hizo que las cosas se intensificaran. Imagínense, para que Rabbi Akiva mismo esté respaldando esto. Él veía una fuerza militar potente. Había una fuerza espiritual increíble. Miles de Yehudim estudiando Torah. 24.000 alumnos. Estaban ahí, iban prendiendo la luz espiritual del mundo. Estaba el ejército militar. Era el momento. Pero algo falló. ¿En qué falló? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó el Mesías?
¿Por qué no se hizo el tercer templo en el año 134? ¿Qué pasó? Fallamos en ambas cosas. Fallamos en el poderío militar y fallamos en el poderío espiritual. Y Midrash dice que Rabbi Akiva empezó a perder la confianza cuando le contaron que Rabbi Eliezer había informado cierta información a los romanos y Bar Kokhba lo mandó a ejecutar, que Rabbi Eliezer era uno de los grandes sabios de la época, sin preguntar, no titubeó, y lo ejecutó sin saber. Este era uno de los pilares espirituales, Rabbi Eliezer. Y Bar Kokhba lo manda a ejecutar. Rabbi Akiva dice, no, como sin juicio, sin pensar, este no es el ejército que queremos. El ejército militar no estuvo bien. El ejército militar no estuvo bien. El ejército espiritual tampoco. Dice el Talmud, los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva murieron por una plaga. Murieron por Ascar, una enfermedad terrible. 24.000, dice la Gemara, no tuvieron kavod uno al otro. No se trataban correctamente. Eran sabios, tenían Torah. Pero no se trataban de la manera correcta unos a los otros. Fallamos en la parte militar. Era un ejército poderoso, increíble. Pero cuando tenía que ser premiado por divinidad, por moralidad, entonces fallamos en ese lado. La parte espiritual que tenía que guiar todo esto, falló. No se trataron bien. Y la historia no termina bien. Y los Yehudim fuimos exiliados por miles de años. El bajón, lo triste, lo que nos deprime un poco de Sefirat HaOmer, es esa falla. Es la falla. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Si hubiese pasado 70, si hubiésemos sido exiliados, destruido el templo, bueno, nos vamos. Ok, eso es terrible. Pero ¿sabes que estuvimos tan cerca a esto? Casi lo recuperamos a esto y fallamos de nuevo. Es mucho peor un segundo intento que sentías que lo tenías en la mano de vuelta. Ese es el bajón, esa es la energía negativa de Sefirat HaOmer. Por eso hay un nivel de duelo en esta época. Porque estabas ahí, porque estuvimos tan cerca, el Mesías iba a ser, teníamos la persona, teníamos el ejército, teníamos los rabinos, estamos a eso de tener el tercer templo y llegar donde todo iba a converger y se nos va de las manos, se nos va completamente. Pero les tengo muy buenas noticias. Lo que quiere decir esto es que si queremos, podemos. Si queremos, se puede. Si queremos, se puede. En esa historia, cuando los romanos llegaron, Flavio Josefo registra que nos aplastaron después. Cuando cayó la rebelión de Bar Kokhba fue terrible, fue una masacre. Pero ahora estamos en un punto histórico. Estamos 72 años después, recuperamos la independencia. Tenemos un poderío militar que así nos cuida a todos. Sadikim, que entregando su vida por Am Israel, que están ahí, en las trincheras por nosotros, que lo dan todo por nosotros, jóvenes, que a los 18 años parten con esto. Tzahal, vas a ganar a Israel, que eso nos cuida a todos. Tenemos eso, tenemos el poderío militar. Y tenemos yeshivot como nunca antes. Estudio Torah como nunca ha sido. Increíble. Estudio Torah tremendo. Estamos ahí. Poder militar. Recuperamos la independencia política de Israel. Tenemos estudio Torah como nadie había soñado. Yo creo, nunca han habido tantas personas estudiando Torah como hoy en día. Por otro lado, nunca ha habido tanta asimilación. Estamos ahí. Estamos en la línea. Lo que yo creo que este día tiene que recordarnos ahora es, estamos en el round 2. Segundo intento, Hashem nos dio una segunda oportunidad. Aquí estamos, tenemos la tierra, tenemos el estudio, tenemos el poder militar, tenemos todas las fichas adelante. Lo que depende ahora es que nosotros juguemos bien. ¿Qué quiere decir que juguemos bien? Pues paremos con el no tener cabo de Zeraze. Demos el cabo de cada uno como corresponde. Tratemos a los otros como corresponde, como que son hijos del creador del universo, que es lo que son. Paremos con las separaciones. Paremos con todas las cosas que nos distancian unos a los otros. Paremos con todo eso. Enfoquémonos correctamente. Hagamos que esta sea la de verdad. Hagámosla bien esta vez. Estamos aquí. De verdad, estamos a 1 milímetro de esto.
Todas las cosas se han dado, cosas que nuestros abuelos no habían soñado de ver, lo que estamos viendo hoy en día. La fuerza tecnológica de Israel, la fuerza militar, la fuerza de Talmud Torah, la cantidad de Torah que hay. Estamos ahí. Israel es la lupa. La tierra de Israel tiene un poder. El Shlach Kadosh dice que en Israel todo lo que se hace tan intenso. El Talmud nos cuenta algo increíble. El Talmud dice que Avodah Zará fuera de Israel no es Avodah Zará de verdad. Idolatría fuera de la tierra de Israel, eso no es de verdad. Te preguntan, ¿por qué no? El Talmud dice, porque no es intenso. Porque la pasión, la verdadera conexión correcta sale en Israel. Israel es como una super lupa. Lo que tú haces ahí, si lo haces bien, florece y es impresionante. Si lo haces mal, es terrible. Es el único lugar donde puedes hacer Avodah Zará de verdad, donde puedes hacer idolatría de verdad. Es el único lugar donde, si lo haces bien, tienes nebuá, tienes profecía, tienes la máxima conexión con nuestro Creador. Si hacemos allá bien lo que tenemos que hacer, si canalizamos correctamente el mensaje de Israel ahora, somos capaces de hacer algo increíble. Estamos en un punto histórico. Estamos en un punto de inflexión, de verdad. La pregunta ahora va a ser, ¿vamos a tomar la decisión de hacerla bien esta vez o no? Vamos a parar con las separaciones, vamos a parar con el no tener cabo de unos a los otros. Vamos a tratar de permear el mundo, inspirar al mundo de la manera correcta y ser un ejemplo para el universo. Y que eso me impacte a todo el mundo. ¿Vamos a hacerlo o no? Está en nuestras manos hoy. Yom Ha'atzmaut ahora debiera ser una responsabilidad. Eso nos dio un regalo increíble. ¿Cómo vamos a usar esta segunda oportunidad? Estamos ahora en Sefirat HaOmer. Es la energía de estos momentos, la energía negativa. Por otro lado, Yom Ha'atzmaut está justo en la mitad. ¿Por qué Yom Ha'atzmaut está ahí? Creo que es bastante obvio. Porque la negatividad del Sefirat HaOmer sale por eso. El Sefirat HaOmer debe ser muy feliz. Convirtamos esta época en una época de celebración. Una época de celebración 100%. No que Yom Ha'atzmaut interrumpe la alegría, la tristeza del momento, sino que este sea un momento de verdad. Bezat Hashem. Estoy seguro que con eso vamos a llegar, Bezat Hashem, a la construcción del tercer templo en nuestros días. Bimerá Beyamenu. Solamente con Besorot, Tovot, Yeshuot, Benejamot. Aprovecho también que las palabras que aquí fueron dichas sean de Refuah Shlema, de Chaim Sholem, Dov Ber, Ben de Borajaya, que Bezat Hashem, escuchamos Besorot, Tovot y Yeshuot, Benejamot para él y para todos Joremo Israel, solamente cosas buenas, que tengan todos un Chag Atzmaut Sameach.